fe. Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar esto, dile: ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, oh, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Dios, toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Me presento una vez más, por si no me conocen, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo, porque sabemos donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás, Padre Celestial. Por eso te damos gracias, Padre amado. Te doy gracias también, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo, Padre Celestial, para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para sus vidas, Padre Celestial. Sabemos que por cuestiones de la vida hoy no podemos congregar, Padre amado, pero estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y a través de las redes sociales que son de bendición para nuestras vidas, Padre amado. También la cual nos da el cumplimiento de tu palabra que nos dice, Señor, que vamos a ser testigos hasta los confines de la tierra, y a través de las redes sociales hoy podemos hacerlo, Padre amado. Por eso te damos gracias por eso. También ahora en el nombre de Jesús te pido que te estés glorificando, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu le está abriendo los ojos espirituales y los oídos espirituales a mis hermanos, los que están escuchando este mensaje. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir tu bendición, Padre Celestial, que tu mano poderosa se extienda hacia ellos, Padre Celestial, para que tú los levantes, los fortalezcas a través de este mensaje, Padre Celestial. También ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual estamos en tu presencia, Padre Celestial, todo lo que quiere distraer a mis hermanos, Señor, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén.
Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hoy el Señor Jesucristo nos quiere hablar, así como en su momento dice que estaban las personas que lo seguían, los primeros seguidores de Jesucristo, también a la vez discípulos. ¿Por qué? Porque si usted está siguiendo al Señor Jesucristo, usted es uno de sus discípulos. Si está sirviendo al Señor Jesucristo, también es uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando lo que el Señor en su momento nos enseñó y nos enseña día a día. Por eso hoy el Señor Jesucristo nos dice primeramente que no temáis. Usted que está escuchando este mensaje esta vez estaba teniendo miedo. Algo natural, algo espiritual, usted tiene que comprender con quién está primeramente. Está con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. ¿Por qué? Porque usted aceptó a Jesucristo primeramente en su corazón. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. No sé por qué usted estaba turbado, tal vez por cuestiones de la vida, tal vez tenía miedo que lo echen de su trabajo, más en estos tiempos como están las cosas, o tal vez estaba aconteciendo algo económicamente, o en su familia, con su salud, con sus seres queridos, no lo sé. Hoy el Señor Jesucristo le dice que no tenga miedo. ¿Por qué? Porque en su momento dice que las personas que Él llamó, los discípulos, los que lo siguieron, dice que ellos tuvieron fe desde el primer momento y nosotros tenemos fe. ¿Por qué? Porque no lo vemos al Señor Jesucristo, pero lo sentimos. Por eso ya estamos aquí hablando la palabra al Señor. Y le dice: manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la promesa primeramente que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y nos fortalece día a día. Por eso le vuelvo a repetir, no sé qué está aconteciendo en su vida, si cosas buenas, difíciles, no lo sé. Usted simplemente tiene que entender que el Señor está con usted y que prontamente cuando pase la prueba, la lucha que está aconteciendo, ¿por qué? Porque llegado su momento va a pasar esta prueba, esta lucha que usted está pasando y va a poder decir en el nombre de Jesús: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué le digo esto? Porque los discípulos lamentablemente también fueron perseguidos, así como Jesucristo. ¿Por qué? Por la iglesia de ese tiempo, que primeramente ellos decían algo y no lo hacían, dice la palabra del Señor. Lo honraban de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque el Señor le decía: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos. Y hoy en día lamentablemente ven muchas personas que dicen ser hijos de Dios, cristianos, pero lamentablemente con sus hechos los niegan. Pero a estas personas Jesús le estaba dando ánimo. ¿Por qué? Porque decía primeramente que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dice que no tengamos miedo al hombre, que no nos puede hacer nada, sino que temamos al que puede quitar la vida, tanto espiritual como naturalmente. Y temer no quiere decir que tengamos miedo a Dios, sino simplemente que lo respetemos, que aprendamos a comprender que primeramente Él es nuestro Padre Celestial, así como le dice: porque a vuestro Padre, le ha placido daros el reino. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, así como Jesucristo nos vino a mostrar el camino. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él mismo dice que nadie va al Padre si no es por Él. Por eso vuelvo a repetirlo. Si usted en su momento aceptó a Jesucristo, o si tal vez se apartó por cuestión en la vida, usted tiene que volver a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para poder ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y también para heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque eso Jesucristo le estaba diciendo, que no tengan miedo, sino que tengan ánimo. ¿Por qué? Porque a nuestro Padre Celestial nos dio esa oportunidad, no, por gracia y misericordia de Dios, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino simplemente porque reconocimos nuestra falta, nuestros errores, como lo hicieron esas personas que siguieron a Jesucristo. Esas personas no eran perfectas ni santas, eran hombres pecadores, eran hombres comunes. Dice que aún eran hombres lamentablemente que robaban al pueblo, como en su momento Mateo dice que él estaba sentado cobrando impuestos, pero Jesucristo le dijo: sígueme. Y dice que él dejó su vieja vida, dejó todo y le siguió a Jesucristo. Mostró el arrepentimiento tanto como los demás personas. Y así tal vez usted también
en su momento dejó todo por seguirlo a Cristo y ahora llegó el momento, la prueba, las luchas, lamentablemente tal vez lo están persiguiendo espiritualmente, naturalmente, a través de la deuda, a través de cosas que se levantan. ¿Por qué? Porque usted decidió dejar la mala vida, hacer las cosas bien. Tal vez usted dejó algún vicio y lamentablemente ahora está sufriendo las consecuencias de lo que era tener un vicio, de hacer algo malo en la vida. Pero si usted cree al Señor Jesucristo, el Señor lo va a fortalecer y lo va a hacer pasar esta prueba. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra del Señor, la momentánea tribulación nos produce un peso de gloria. Y el Señor Jesucristo le decía a estas personas que primeramente nuestro Padre Celestial, que no temamos, porque primeramente manada pequeña. ¿Por qué? Porque Él se dirigía a las personas que lo seguían, así como nosotros tal vez parecemos pocos los hijos de Dios, más en estos tiempos que seguimos hablando de Jesucristo, pero somos hijos de Dios. Eso es lo que Dios primeramente quiere que comprendamos hoy. Y dice, le ha placido daros el reino. ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió la vida eterna. Y así como en su momento ellos tuvieron fe desde el primer momento, las personas que siguieron a Jesús, como dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor nos habla en su momento de un hombre llamado Abraham, un hombre de 75 años de edad. Dice que Dios le habló, ni siquiera lo vio, lo escuchó, le llamó y le dijo que salga de su casa y su parentela porque eran personas pecadoras, eran idólatras. Y dice que él siguió el llamado y Dios lo multiplicó y somos descendientes de él. ¿Por qué? Porque él es el padre de la fe. Él tuvo una fe tan grande que Dios dice que lo bendijo con toda bendición, dándole un hijo a una edad imposible de creerla, pero nosotros que tenemos fe sabemos que pasó. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos de la fe. Y dice el Señor Jesucristo en su palabra que multiplicó y lo hizo tan grande a una nación llamada Israel, de la descendencia de Abraham. Y así el Señor nos quiere bendecir, nos quiere multiplicar, y como dice la palabra del Señor, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba enseñando eso, porque ellos estaban turbados, estaban perturbados, más en esos tiempos que estaban siendo perseguidos lamentablemente, como en estos tiempos. Dice que el Señor Jesucristo le decía que no tengan miedo de lo que, o temor, o que no estén pensando de qué iban a comer o cómo iban a vestir. ¿Por qué? Porque si Dios da de comer a los pájaros y también vista las flores con esplendor, que dice que ni aún el rey Salomón se vestía como las flores del campo, así el Señor se preocupa de nosotros. Tal vez usted está pasando alguna prueba, una lucha, una dificultad. Hoy el Señor Jesucristo primeramente le dice que no tenga miedo, que confíe en nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él nos dio espíritu de poder, dice la palabra del Señor, no de cobardía. Y así también Dios nos habla de un joven llamado David, que parecía pequeño a la vista de las personas, pero dice que él tuvo la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque dice que él pudo pararse frente a un filisteo, un gigante, y pudo derrotar al pueblo filisteo, el enemigo, y Dios le dio el reino. Y así por eso dice la palabra del Señor, dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor nos quiere bendecir primeramente y quiere que enfrentemos a nuestro gigante que nos está haciendo la oposición. Dice que en su momento este hombre, dice este filisteo, este gigante estaba hablando mal al pueblo de Israel por 40 días y 40 noches. No sé qué está haciendo el enemigo, a qué persona está usando hoy en día lamentablemente para turbarlo a usted. Tal vez, vuelvo a repetirlo, en su economía, en su salud, en su matrimonio, tal vez, no lo sé, solo usted sabe y el Señor. Pero hoy el Señor le dice que usted tenga fe como este joven llamado David. ¿Por qué? Porque dice que él simplemente con una piedra lo derrotó a este gigante cuando todos les tenían miedo. Hoy usted con una simple palabra de parte del Señor usted puede declarar en el nombre de Jesús. Tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos a Jesucristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte y para Él no hay nada imposible primeramente. Por eso el Señor dice que tenemos que tener fe. Y también tenemos que ser como niños, y a los ojos de la persona, a los ojos aún del propio rey que estaba apartado de Dios, él parecía un niño, pero él sabía al Dios que servía y él fue victorioso. El Señor hasta el día de hoy es muy nombrado este hombre llamado David, dice que tenía el corazón conforme a de él, y nosotros también somos como él. ¿Por qué? Porque creemos al Señor, creemos que esta lucha, estas pruebas que estamos pasando, lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo, en el versículo 33 dice: vended lo que poseáis y dad limosna, haceros bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. ¿Por qué? Porque en su momento nos cuenta la palabra del Señor
que se apareció un joven rico que le dice que quería heredar la vida eterna. ¿Cómo podía hacerlo? Y Jesús le dice que si él guardaba los mandamientos, y él le dice que sí, porque hay muchas personas, gloria a Dios, que guardan la palabra del Señor y la tratan de poner por obra. Pero dice que el Señor Jesucristo aún le demandó, para ver si realmente amaba al Señor y si realmente quería la vida eterna, que dé toda su riqueza a los pobres. Y ahí lamentablemente dice que este joven se fue triste. El Señor no quiere que usted se despoje de sus cosas materiales, simplemente nos está dando un ejemplo, que hagamos tesoro en los cielos. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando la palabra al Señor, dando la mano al caído, dando tal vez un vaso de agua a alguien, como dice la palabra del Señor, por cuanto lo hicimos a uno de esos pequeñitos, lo hicimos para Él. Y eso es lo que el Señor nos dice, le estaba diciendo a esas personas. ¿Por qué? Porque había muchas personas que lo seguían por los panes y por los peces. Y hoy en día lamentablemente pasa eso, lo están siguiendo por bendiciones, por profecías que el hombre da, ni siquiera Dios, el hombre. Usted simplemente tiene que creerle al Señor y creer al Dios que está sirviendo, que su nombre es Jehová de los ejércitos, y dice que Él nunca perdió ninguna batalla. Tal vez usted está batallando algo espiritualmente. Hoy el Señor quiere que usted comprenda que si se aferra al Señor va a salir victorioso. Por eso le decía que hagan tesoro en los cielos, que simplemente pongan su corazón en las cosas de Dios, la mirada en Jesucristo. Por eso dice en el versículo 34, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hoy el Señor no quiere que nosotros miremos lo material. Sí, el Señor nos quiere bendecir, pero primeramente busquemos el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, pidiéndole al Señor que nos fortalezca, que nos ayude a dejar los vicios, las cosas que no le agradan, la mentira, la desobediencia, muchas cosas que al Señor no le agradan, que nos ayude día a día, que nos podamos fortalecer, como decíamos en la prédica pasada, que tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros errores, para que el poder de Cristo repose sobre nosotros y nos fortalezca, como lo dice el apóstol Pablo, que él se gloriaba en sus debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo repose sobre él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que nos ayuda, el Espíritu Santo es que nos fortalece día a día. Y hoy Dios quiere que nosotros comprendamos eso, primeramente que somos hijos del Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra, y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tal vez usted está pasando pruebas, dificultades, luchas, pero usted tiene que conocer al Dios que sirve, al Dios, al Todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Tal vez le diagnosticaron alguna enfermedad o está pasando por momentos críticos. Usted tiene que empezar a orar, y su Padre que lo ve en lo secreto, como dice la palabra del Señor, lo va a exaltar públicamente. Tal vez usted está pasando una situación mala en estos tiempos más. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en los últimos tiempos, y como dice la palabra del Señor también, que el amor de muchos se va a enfriar, muchos se van a apartar. ¿Por qué? Porque no entienden los tiempos. Todos creen que es servir a Dios, bendición, sí, gloria a Dios, pero también hay los días malos, y por eso el Señor nos dice que nos vistamos de toda armadura, que nos aferremos al Señor para resistir en los días malos. Tal vez hoy es un día malo para usted, pero el Señor siempre llega a tiempo con su palabra. Y la palabra del Señor es la espada que tenemos nosotros para hacerle frente al enemigo. Usted no tiene que creer a lo que dice el enemigo o a las personas, lamentablemente, que tienen un mal corazón para con usted, tienen envidia, celo, y lamentablemente tal vez dijeron, vos te vas a separar, vos vas a ver a tus hijos descarriados, tal vez le están hablando mal en contra de sus hijos que se van a perder. Usted no tiene que hacerle caso al enemigo, usted tiene que creerle al Señor Jesucristo. Así como dice la palabra del Señor, que si nosotros creemos al Señor, vamos a ser salvos nosotros junto con nuestra familia. Por eso el Señor Jesucristo le daba este consejo a esa persona, que a los ojos de las personas eran hombres pecadores. ¿Por qué? Porque sí, eran hombres pecadores, pero llegado su momento dejaron todo por seguir a Jesucristo, demostraron el cambio. Y así usted tiene que demostrar el cambio, tiene que confiar en el Señor, que el Señor lo va a ayudar. ¿Para qué? Para que usted pueda ser de bendición en su familia y en su vecindario, en donde quiera que usted esté. Tiene que ser la luz, como dice la palabra del Señor, somos la luz en medio de tantas tinieblas. Por eso el Señor nos dice hoy primeramente que no temamos y que confiemos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos entregó el reino de los cielos. El Señor nos prometió eso. Tenemos que creerle al Señor. Si el médico dijo algo, tenemos que orar al Señor, que el Señor ponga su mano poderosa, que interceda por nosotros. ¿Por qué? Porque dice que por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos sanados. Y tal vez es algo espiritual, tal vez usted recorrió todos los brujos, todas las cosas, hasta
lamentablemente tal vez pagó, pero usted tiene que creerle al Señor Jesucristo que Él le venció a la muerte. Dice que Él exhibió a todo principado, potestad y toda acta de decreto que era contraria a nosotros, y lo exhibió públicamente venciendo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, y esa misma autoridad el Señor nos entrega a nosotros, que dice la palabra del Señor que si nosotros creemos al Señor Jesucristo, dice que el que cree en el Señor Jesucristo, cuando ora a un enfermo va a sanar, que puede echar fuera demonios y aún puede resucitar a los muertos. Pero tenemos que saber a qué Dios servimos, tenemos que creerle al Señor, tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros caminamos por fe, así como estas personas. Dice que el Señor Jesucristo primeramente vino a la iglesia y no le creyeron. ¿Por qué? Porque Él vino a traer paz. Y ellos esperaban un Dios con juicio que venga a condenar, pero no es así. Dice que estas personas fueron violentas espiritualmente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, dice la palabra del Señor, que sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tal vez el Señor hoy quiere que usted sea más violento espiritualmente, que empiece a declarar palabra de parte de Dios, que empiece a nutrirse la palabra del Señor, que es nuestra espada espiritualmente. ¿Para qué? Para que podamos hacerle frente al enemigo. Por eso el Señor hoy nos habla que no temamos, como dice el mensaje el título de este mensaje dice: no temáis manada pequeña. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como David en su momento fue menospreciado, después todos tuvieron que reconocer que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque dice que después los enemigos huyeron humillados, y así el enemigo va a huir. Cuando usted demuestre que está confiando en el Señor Jesucristo, usted tiene que comprender que no sirve a cualquier Dios. Así como hay muchos dioses, falsos dioses, nosotros servimos al único Dios, al soberano, al creador de los cielos y de la tierra, y somos sus hijos, ni nada más ni nada menos. Por eso el Señor hoy nos habla que pongamos los pies un segundo sobre la tierra, si se puede decir, que escuchemos al Señor, que dejemos de escuchar al enemigo, que dejemos de escuchar a las personas que tienen esa mala actitud hacia nosotros, que vienen con negatividad, que simplemente lo escuchemos a Él. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Pareciera que no, pero Él está esperando que nosotros nos dirijamos a Él. ¿Para qué? Para que Él nos tienda la mano. Como dice la palabra del Señor: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez el Señor le quiere dar la respuesta a sus problemas, y usted lamentablemente estaba apoyando a personas que deseaban lo contrario para usted, le tiraban mal la onda, hablan mal de usted, de su matrimonio, de su economía. Tal vez le están diciendo: no, te van a echar del trabajo, tu matrimonio se va a deshacer. Usted no tiene que escuchar a esas personas, usted tiene que buscar consejo de parte de Dios. Así como estas personas dice que lo seguían a Jesucristo por quién era, no porque lo que le iba a dar, sino simplemente porque era el Hijo de Dios y le daba esa paz. Hoy nosotros tenemos que buscarlo más que nunca a Jesucristo. ¿Para qué? Para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y comprender que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor.
Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra, gracias por tu presencia ante todo, Padre amado, gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas, Padre Celestial. Tal vez mis hermanos hoy estaban turbados, Padre Celestial, estaban con temor, Padre Celestial, pero hoy tú llegas justo a tiempo con tu palabra, Padre Celestial, diciéndonos que no temamos, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que está todo mal, tú estás con nosotros, Padre Celestial, como prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Padre Celestial. Hoy comprendemos que nosotros tenemos fe como estos grandes hombres que te siguieron, Padre Celestial, y tú los bendijiste con toda bendición, Padre Celestial, pero tenemos que confiar en ti. Hoy conocemos, Padre Celestial, tu poder, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, Padre Celestial. Tenemos poder para echar al enemigo de nuestra vida, Padre Celestial, a ese enemigo que usa a esas personas, Padre amado, para querer tirarnos abajo, Padre Celestial. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Padre Celestial. Hoy mis hermanos declaran palabra de bendición para su vida, Padre Celestial. Hoy ellos creen en tu palabra, Padre Celestial. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy tu hijo, Abba Padre, tú eres. Quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que así como el Señor nos dice hoy que no temamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de nuestro Padre Celestial, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él se le plació, dice la palabra del Señor, entregarnos el reino. Simplemente, tal vez usted está pasando por luchas, pruebas, dificultades. Usted tal vez me dirá, sí, es fácil decirlo, yo también la pasé, la siga pasando, pero confío en el Señor, al Dios que sirvo. Sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque me aferro a Él. Simplemente Él me fortalece, y usted que está escuchando este mensaje tiene que aferrarse, conocer al Dios que está sirviendo, el mismo Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos y lo exaltó hasta el día de hoy. El Señor lo va a hacer con usted. Usted simplemente tiene que aferrarse al Señor, creerle al Señor y confiar en el Señor ante todo, tener fe en Él. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con usted y será hasta la próxima. Bendiciones.